Buenas tardes, muy buenas noches a todos los que os estáis conectando ahora mismo con este espacio en Twitter. Son las 9:30 de la noche en España, 8:30 en las Islas Canarias. Damos las buenas tardes también, buenos días en un caso, a quienes nos escucháis desde el otro lado del charco, desde el otro lado del Atlántico, en América. Os habla Manuel Serrano, laico y Community Manager de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. Hoy es 9 de junio, es 40 de mayo, y por eso que conviene quitarse el saco. Estamos ya en la de calor. Pero bueno, al margen de la anécdota, hoy estamos celebrando todavía la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Una fiesta que hunde sus raíces en España a principios del siglo pasado y que se extendió por todo el orbe hasta que en 1973 fue introducida en nuestro país con la aprobación de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, durante el pontificado del Papa Pablo VI, de San Pablo VI. Otras conferencias episcopales han incluido esta fiesta en sus calendarios litúrgicos y es una fiesta para felicitar especialmente a todos los sacerdotes, a los que les hacemos llegar nuestro afecto fraternal y nuestra oración. Y en esta fiesta tan especial hemos convocado esta tertulia sacerdotal para hablar hoy precisamente. Como podéis ver, la hemos llamado Caminos para la Formación Permanente. Y bueno, ya sin más preámbulos, quería saludar a nuestros invitados de hoy. Saludamos en primer lugar al padre don Miguel Ángel Arribas. Tiene que activarse el micrófono, don Miguel Ángel. Abajo a la izquierda, no sé si para activar el micrófono. Bueno, mientras el padre Miguel Ángel intenta activar el micrófono, voy a dar paso al siguiente invitado que hemos escuchado antes, don Antonio Ávila, sacerdote diocesano de Madrid. Muy buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches y bienvenido. Gracias por participar. Madrileño, ordenado sacerdote el 24 de junio de 1974. Don Antonio es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Teología Catequética por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido profesor desde 1983 y hasta su jubilación el pasado curso, ¿no? En el 2021, en el Centro de Estudios Teológicos del Seminario de Madrid, conocido actualmente como Universidad San Dámaso. Cuenta con experiencia también docente, académica y pastoral en la Universidad CEU San Pablo y en el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid, así como formador en el Seminario de la capital de España. Es autor de varias publicaciones de temática especialmente de psicología, teología y pastoral. Siempre ha estado vinculado a diferentes parroquias de Madrid y en la actualidad es responsable del equipo coordinador de la consulta sinodal del Sínodo 21-23. Muchas gracias por acompañarnos, don Antonio. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Creo que el padre Miguel Ángel ya puede hablar. Buenas noches, don Miguel Ángel. Buenas noches a todos. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Gracias a usted por estar aquí. Don Miguel Ángel Arribas, sacerdote diocesano también de la Archidiócesis de Madrid, aunque natural de Riaza, en Segovia. Ordenado sacerdote el 3 de marzo de 1965, ha estado vinculado desde los inicios de su ministerio al Seminario Conciliar de Madrid, primero como formador y desde 1999 hasta la actualidad como director espiritual. Es adjunto a la Vicaría del Clero desde el año 2015, presenta el programa Sacerdotes de Dios en Radio María y, en definitiva, cuenta con una dilatada experiencia en el acompañamiento espiritual a sacerdotes, seminaristas, consagradas y laicos. Pues bienvenido también, don Miguel Ángel. Muchísimas gracias y encantado de poder compartir lo que la vida a uno le ha ido regalando. Muchas gracias. Y concluimos esta ronda de presentación de nuestros invitados con el padre Emilio Lavaniegos. Buenas noches, don Emilio. Buenas noches, mucho gusto estar con vosotros. Sacerdote operario diocesano, juega en casa hoy, natural de Ciudad de México, fue ordenado sacerdote el 11 de junio de 1988. Se ha formado en la Universidad Pontificia de México y en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ejerció como rector del aspirantado Musensor de la Hermandad en su país de origen, donde también fue director espiritual en el seminario de Yucatán y de Campeche. Cuenta con experiencia como oficial de la Congregación de la Santa Sede.
en la actualidad es digamos, en Sol, la provincia a sacerdotes con dificultades que quieran. Bienvenido también, Emilio. Muchas gracias. Muy bien, pues empezamos esta tertulia sobre la situación del clero hoy, en la actualidad. Le preguntaba a don Antonio Ávila, en relación a esta formación que había dado, a esta ponencia que había dado en las jornadas para vicarios del clero, ¿cómo podría resumir la situación anímica de los sacerdotes en España? Sí, lo que pasa es que yo no sé si ahora tenemos oyentes o no tenemos oyentes o tenemos que esperar. Bueno, pocos de momento se irán conectando. Voy a Porque si te parece, por mi sí. parte podemos esperar un poquito que se vayan conectando. Perfecto. Sí, voy a aprovechar para compartir el nuevo enlace para los que se vayan conectando. Sí. Bueno, recordar que estamos en una tertulia sacerdotal, hoy en la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, la fiesta especialmente sacerdotal, y estamos con 3 sacerdotes que cuentan con una amplia experiencia en el acompañamiento a otros hermanos, ¿no? Desde todas las dimensiones de la persona. Bueno, vamos dando la bienvenida a quienes se van conectando. Es verdad que antes he visto un amplio grupo de personas que estaban conectadas. Este es el segundo Twitter Space que organizamos. El primero fue el pasado 19 de marzo, fiesta de San José, en que, bueno, pues tuvimos una ocasión para felicitar a los seminaristas de España, diferentes seminarios de España, que habían celebrado pues, el día del seminario, ¿no? El 19 de marzo. Bueno, pues voy, si os parece. Sí, estupendo. Sí, me parece, don Antonio, creo que podemos ir ya avanzando. Sí. Muchas gracias. Sí, vamos a ver. Esto estaba diciendo que me habían pedido para los delegados del clero de las diócesis de Madrid y que me lo habían pedido porque había estado en varias vicarías de la diócesis de Madrid hablando del tema. En concreto, en la vicaría 8 fueron los sacerdotes los que pidieron el tema del cansancio del clero. Y con ese motivo me llamaron y a partir de ahí voy repitiendo y siempre cambiando, porque siempre el público pues me va dando más datos. Yo no sé cuál es la situación del clero. ¿Por qué? Pues porque yo tengo impresiones, pero solamente tengo mis impresiones. Nos faltan datos. En la Iglesia española, último estudio, la última consulta que se hizo al clero sobre cuál era su situación y cómo se encontraba, fue hace justamente 50 años, el año 72, con motivo de la Asamblea Conjunta de Obispos Sacerdotes. Es una encuesta de la cual no se dieron todos los datos, porque cuando se hizo, pues ya se dijo que no se iban a publicar todos los datos precisamente para que los sacerdotes de aquel entonces pudieran participar con toda normalidad y con toda libertad. Pero sí, en el libro que se publicó en la BAC, pues hay datos suficientes, así como en la revista Vida Nueva de aquel entonces. Luego la revista R21 hizo una encuesta mucho más reciente, pero muy rápida, era una cosa mucho más modesta, y los datos que allí hay pues no son suficientes para tener una visión de cuál es la situación del clero. Y luego hay, porque un obispo de Madrid, un auxiliar de Madrid, me planteó, pues habría que hacer una encuesta al clero. Digo, pues no lo sé si habría que hacer una encuesta, porque sí hay algunos datos que podrían servirnos un poco de cuál es la situación de cansancio o no cansancio del clero. ¿Cuáles son esos datos? Pues algunos indicadores. Fundamentalmente un indicador muy importante es la media de edad del clero, que cada vez va subiendo más porque cada vez las ordenaciones son menos y entonces la curva de edad es cada vez mayor. Yo diría que cada vez somos menos, más mayores, con más tareas. Eso nos hace suponer que probablemente estamos más cansados. Y eso nos lleva
a un tema que es muy interesante, que es el tema del burnout, que es el cansancio de los buenos, llaman algunos autores a este tema. ¿Qué es el cansancio de los buenos? Pues aquellas profesiones que tienen que ver con las relaciones humanas y con el cuidado de los otros. Por ejemplo, en este momento, después de la pandemia, hay bastantes estudios del cansancio, o más exactamente el agotamiento de los sanitarios respecto a su trabajo y a su situación. Yo creo que es un tema que deberíamos seguir. Ya os digo que a mí cada vez me van pidiendo más aportaciones sobre el asunto. Y hoy mismo vengo de un encuentro del Instituto de Pastoral y la editorial PPC, y cuando he estado hablando con uno de los participantes sobre el tema, me ha pedido que escriba un libro precisamente sobre este asunto, porque yo creo que es un tema que preocupa. Pensemos, por ejemplo, en la España vaciada, cada vez los sacerdotes son los que tienen cada vez más parroquias y van corriendo de una parroquia a otra diciendo misa, intentando mantener la vida espiritual de los pueblos, pero cada vez con una sensación de ser un pulpo que va tapando agujeros porque cada vez hay más agua que nos va inundando. No sé si me explico lo que quiero decir. Y eso nos llevaría a preguntarnos qué es lo que deberíamos hacer para afrontar esta situación, que otros países que han carecido del clero que hemos tenido nosotros, pues han ido buscando algunas soluciones. Por ejemplo, con motivo del concilio, hubo diócesis del mundo que crearon ministerios laicales para poder asumir algunas de las responsabilidades del clero. Pensemos, por ejemplo, antes de decir que yo era el coordinador de la consulta sinodal en Madrid, pues uno de los temas que aparece claramente en la consulta sinodal de Madrid es la corresponsabilidad y la participación del clero, del laicao, y cómo crear equipos de pastoral capaces de enfrentar pues estas situaciones. Bueno, no me quiero alargar más porque quiero también que los compañeros puedan intervenir y puedan. Muchas gracias, don Antonio. Sin duda, el tema de la corresponsabilidad entre sacerdotes y laicos ya no es una cuestión de futuro, sino de presente. No sé si presente, sin duda. No sé si don Miguel Ángel, don Emilio querían quizá añadir algo a la reflexión que ha compartido don Antonio. Bueno, yo diría que cada persona es una historia única y repetible, que es difícil generalizar. Y yo creo que me parece humildemente, quizás por mi tarea de acompañamiento espiritual, me doy cuenta que hay mundos, hay historias y hay recorridos, tanto humanos como espirituales, muy diversos, tantos como sacerdotes hay. Y lo que aprecio es que las personas que se dejan ayudar viven bien su ministerio. La clave es qué hermanos sacerdotes les cuesta dejarse ayudar, dejarse acompañar, bien sea en el acompañamiento espiritual, bien sea por otros compañeros en cuanto a la amistad y el trabajar en equipo, bien sea en su relación con el obispo, porque un poco como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en los números que van del 81 al 85 de esa exhortación apostólica, lo que más cansa es el modo de tomarse las cosas. Y el recorrido que yo tengo de acompañar ahora mismo, pues que estoy acompañando así personalmente cada mes unos 40 sacerdotes, y el recorrido de acompañar a los que acompaño cuando doy ejercicios todos los años en alguna diócesis de España, es que aunque haya mucho trabajo, que es verdad lo que dice Antonio, cuando uno lo vive sabiendo sus límites, aceptando sus límites, no yendo más allá de lo que puede, pues la persona, aunque le duela no llegar a todo, lo vive con equilibrio, con serenidad, con calma, con paz. Y al revés, la persona que vive con la lengua afuera todo el día a la carrera y con la sensación de no hacer nada, pues el agotamiento es el doble o es el triple, ¿no? Por lo tanto, yo diría que cada persona es un mundo y no hay estudios a lo mejor para hacer un balance así global de la situación del clero. Hay datos que son evidentes, como acaba de decir Antonio, cada vez son menos los que se ordenan, más los que mueren,
las tareas son las mismas y el reparto de tareas pues multiplica las dedicaciones, pero yo creo que la clave es aceptar que se llega donde se llega y que si uno vive bien lo que está haciendo, se enriquece. Yo creo que el ministerio tiene que ser riqueza para el presbítero, o al menos lo que yo aprecio en los que viven así, en una clave de ser contemplativos en la acción. Cuando una persona vive contemplativo en la acción, pues puede vivir aquello que decía San Juan de la Cruz. Eso lo digo mucho a los seminaristas. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Es el modo de tomarse las cosas lo que más agota, me parece. Sí, quizá también ahí, un poco uniendo esas dos reflexiones, quizá haya un problema a veces de comunicación, ¿no? De no pedir ayuda o verse quizá capacitado para llegar a todo, o si por la obediencia, pues uno dice, pues tengo que llegar a todo, ¿no? Y realmente lo que pasa es que después la realidad y el día a día, pues hacen que no sea posible, ¿no? Don Miguel Ángel, le quería preguntar por las necesidades que usted aprecia más importantes en cuanto a la situación espiritual de los sacerdotes jóvenes, ¿no? Sacerdotes en el ministerio. Bueno, vuelvo a repetirte lo que he dicho antes, que no se puede generalizar y no quiero por ello pecar de generalidades. Las necesidades fundamentalmente es el tomarse muy en serio su relación con el Señor, tal como dice muy bien el Papa Francisco en la ponencia que hizo en el congreso que hubo en febrero en Roma, esa ponencia titulada Las cuatro cercanías, y el Papa diseña muy bien cuáles son los retos que tiene que tener todo sacerdote, también todo sacerdote joven, y es, pues, como dice el Papa, estar muy unido a la vid, como sarmiento que puede dar fruto. Si hay cercanía, hay vida espiritual, y si hay vida espiritual, hay capacidad de donación. ¿Qué falta? Pues faltan en algunos hermanos, de nuevo sin generalizar, pues falta a veces orden de vida, falta perseverancia en la oración, falta en un estudio a fondo de la palabra de Dios y de la Escritura, falta más tiempo de serenidad y sosiego y calma en una oración larga y prolongada, falta el vivir la Eucaristía como eterna novedad y fascinante encuentro, falta que no siempre haya acompañamiento espiritual y cuando uno va por libre y solo, pues se vuelve un ser individualista, solitario, y eso pues es muy peligroso. Falta en ocasiones también en algunos hermanos el acercarse con más frecuencia al sacramento del perdón y experimentarlo como un verdadero baño de misericordia. Falta en ocasiones también el dejarse ayudar por los laicos. Yo creo que es bueno que en todo presbítero joven el tener grupos de matrimonios que le arropen, que le ayuden al modo de una Betania como Jesús tenía a Marta, Lázaro y María. Yo creo que eso es bueno. Falta en ocasiones, como he dicho antes, el ser contemplativos en la acción, porque cuando uno no es contemplativo en la acción va uniendo actividades una tras otra a la carrera y eso es lo que agota. Cuando te conviertes en un profesional de hacer tareas pastorales, pero no vives de una manera contemplativa lo que vas haciendo, porque cuando se vive de manera contemplativa te enriquece. Todo esto y mucho más falta, pero vuelvo a repetir, sabiendo que en cada caso también depende mucho de cómo haya salido del seminario o recién ordenado el sacerdote joven. Cuando el sacerdote joven lo que ha vivido en el seminario lo tiene muy arraigado, muy afianzado, y no solo porque tenía que cumplir el horario para que no le viera el formador, pues cuando uno vive bien afianzado su vida espiritual antes de la ordenación, eso lo da continuidad. Pero cuando el tiempo de seminario ha sido más por cubrir el expediente o por quedar bien, pues eso en cuanto llega a la parroquia le come la parroquia, le come la actividad, ¿no? Eso diríamos respecto a una ciudad como es Madrid o grandes núcleos como es todo el entorno de la ciudad de Madrid o Barcelona o Sevilla o Valencia. Evidentemente que acompaño también varios sacerdotes jóvenes de diócesis muy rurales como es mi tierra originaria de Segovia, pues quizás ahí el mayor peligro de los sacerdotes recién ordenados es lo que más echan de menos es
la fraternidad sacerdotal, encontrarse muy solos, y a lo mejor a 40 o 50 o 100 kilómetros el sacerdote más cercano, por poner un ejemplo. Y en ocasiones, pues esa falta de una actividad concreta de lunes a viernes por la mañana, pues el tiempo se les va de las manos, o al menos lo que me comparten. Y eso pues también es peligroso, porque cuando no organizas bien tu tiempo, la pura pereza o la televisión o los medios de comunicación te comen, ¿no? Ahora que has citado una cuestión clave que para la hermandad, como es la fraternidad sacerdotal, quería preguntarle a don Emilio Labaniegos, sacerdote operario, ¿cómo se puede fomentar también esta vivencia de la fraternidad sacerdotal entre los hermanos sacerdotes? En las diócesis es un tesoro enorme tener un sacerdote que acoja a otros. A veces acogerlos a través de la escucha, a veces en su casa. Sobre todo cuando ha habido dificultades. La aceptación positiva, incondicional, se muestra acogiendo. Y esta acogida y aceptación se hace particularmente urgente cuando falta la autoaceptación o cuando los hechos que hayan ocurrido constituyen una amenaza a la estima de sí. Es importante que haya personas que desbloqueen las actitudes defensivas, que de alguna manera ayuden acogiendo a que el sacerdote se sienta bien y pueda tener confianza para manifestar lo que le pasa. Pienso que esto es lo que ocurre en muchísimas ocasiones. Las relaciones fraternas son una fortaleza de la formación permanente. Y en el presbiterio encontramos los medios de crecimiento fundamentales, como decía don Miguel Ángel, es decir, encontramos la confesión, la dirección espiritual, la solidaridad, la vida económica. Sin embargo, el panorama fraterno se nubla con frecuencia. Por eso es muy sabio que cada sacerdote cree espacios y ámbitos de auténtica fraternidad, como un pequeño oasis donde se puede respirar. Auténticas amistades sacerdotales. Pensaba en un esquema de círculos concéntricos, donde por un lado está, por ejemplo, la confesión, la dirección espiritual, los amigos sacerdotes, por otro lado los conocidos del propio presbiterio, que no son propiamente amigos y sin embargo, bueno, son simpatizantes, cercanos. Luego están todos, luego están las redes sociales, luego también los laicos. Y si uno permite este tipo de vinculación y no rompe la relación con nadie, de alguna manera encuentra acogida y fraternidad. Muchas gracias, don Emilio. Don Antonio, quería, volviendo también a la cuestión de este encuentro que tuvo con los vicarios del clero, un poco, ¿qué preocupaciones vio en ellos, ¿no? Sobre la situación de los sacerdotes? Vamos a ver, una primera cosa previa que me gustaría aclarar. Lo que yo he descrito no es el problema de los sacerdotes que están en crisis. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel de que cada sacerdote es diferente. Pero es precisamente la crisis de los buenos. Eso es el burnout, no de los malos. Son aquellos sacerdotes que aman su ministerio, que se sienten responsables y que cada vez les van cayendo más tareas y más tareas y más tareas hasta agotarse. Hago una referencia que es la que hice, y con eso te respondo a lo que me preguntas, referido al mundo de los médicos. Cuando los médicos se han encontrado en pandemia, los que se han agotado, y estoy pensando en amigos médicos con los que tengo confianza, no son los que se desentendían de su trabajo o lo hacían meramente funcional, sino precisamente aquellos que vivían su trabajo profesional como una vocación de servicio a los enfermos y se sentían desbordados. Entonces, son precisamente aquellos sacerdotes que se toman muy en serio su tarea los que se sienten muy cansados. Esto era una de las cosas que era común en los delegados del clero de las diferentes diócesis. Encontrarse con magníficos sacerdotes que viven una espiritualidad profunda, que aman su ministerio,
pero que antes tenían un pueblo, luego tuvieron 3, luego tuvieron 6 y ahora tienen 12. Y se convierten prácticamente en alguien que va de acá para allá intentando servir a todos y sintiendo que no puede más. Con lo cual, este cansancio del que yo estoy hablando, hay 3 aspectos que se conjugan en él y que hay que tener en cuenta. Uno, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Miguel Ángel, las características personales. Los hay que tenemos espaldas más anchas y los hay que tenemos espaldas menos anchas. Una segunda, la situación objetiva. Cada vez somos menos, más mayores y por lo tanto más cansados. Y otra, las estructuras eclesiales. Pensemos, por ejemplo, en el mundo sanitario de Madrid. Cada vez son más los médicos que dicen hay que contratar más sanitarios, porque no somos capaces de enfrentar todos los problemas. Pero hay que cambiar también las estructuras de la sanidad, porque con estas estructuras igual no somos capaces de responder a las necesidades del pueblo de Dios. No sé si me estoy explicando. Y una de las preocupaciones mayor que tenían los delegados del clero, y eso me lo preguntaron hasta la saciedad, era los sacerdotes jóvenes. Porque son menos y cuando llegan se encuentran con que tienen un montón de responsabilidades y muchas veces destinos donde están solos, y el tema de la fraternidad pues es muy escaso. Y entonces los ordenamos y los lanzamos y los dejamos solos. Y claro, eso necesita acompañamiento, necesita repensarnos un poco qué es lo que estamos haciendo y cuál es el futuro que tenemos por delante. Y había otra segunda preocupación, y era si esto nos estaba llevando inconscientemente a bajar los niveles de exigencia en la formación y en la selección de los que se acercan a nuestros seminarios, o no. Y este fue un tema de diálogo muy importante que se estableció entre los delegados. Yo de esto, en este momento, como no trabajo directamente en la formación de los seminaristas, no puedo opinar. No sé si me he explicado adecuadamente. Sí, perfectamente. Muy claro, Antonio. Muy bien. Bueno, aprovecho para comentar que si alguno de los oyentes quiere intervenir, hacer alguna pregunta, desde luego contamos hoy con 3 sacerdotes con una gran experiencia en el acompañamiento también a otros hermanos y conocen muy bien la situación por la que pasan, aclarando, como han dicho antes, que cada persona es un mundo, ¿no? Somos diferentes, gracias a Dios. Así es. Así que bueno, pues aprovecho pues, para que si alguno de los que nos escucha, veo algún sacerdote más de uno entre los oyentes, esa era también la idea, que fuese una tertulia también especialmente para sacerdotes, pues que pueda preguntar alguna duda. Luego, Miguel Ángel ha citado un texto del Papa Francisco que yo creo que debemos leer, el de las 4 cercanías, porque yo creo que es un texto muy importante, que es muy importante la cercanía a Dios y cómo es nuestra vida espiritual y qué tipo de espiritualidad, porque el mismo Papa Francisco nos dice que no todas las espiritualidades son válidas y él opta por una espiritualidad que no sea de escapismo, habla de los gnosticismos, sino una espiritualidad que nos lleve a amar profundamente al pueblo de Dios y una espiritualidad que él denomina misionera. Y ahí yo creo que hay todo un tema muy interesante para trabajar. Y luego él va señalando las otras 3 cercanías, el tema de la fraternidad, el tema del servicio al pueblo, y yo creo que ahí hay un filón de temas interesantes para reflexionar, para rezar, para abordar, primero personalmente cada uno de nosotros, pero luego también para acompañar a los que nos rodean. Muchas gracias por esa sugerencia. Ahora mismo, ese texto del Papa,
lo estoy tuiteando desde Sí. la página de CENIT para que quienes nos escuchen Mira, es el puedan discurso. acceder a él al acabar la tertulia, si aunque está disponible en Internet. Sí. Las 4 cercanías. Te hago la cita. Mira, es el discurso del Santo Padre Francisco al simposio por una teología fundamental del sacerdocio del jueves 17 de febrero del 2022. Se puede bajar esto. La Conferencia Episcopal ha hecho una edición que nos dio en el encuentro, pero los claretianos han hecho otra edición también de ese discurso. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Hay una solicitud para intervenir. Don José Antonio. Le damos paso. Sí. Hola, muy buenas buenas. noches. ¿Se me oye? Sí, Sí, perfectamente. se oye perfectamente. Vale, yo estoy de acuerdo un poco con todo lo que estáis diciendo, por supuesto, ¿no? Pero sí que constato que... Don José Antonio, disculpe, ¿se podría presentar? Sí, soy José Antonio, soy sacerdote de la diócesis de Lugo y estoy en este momento en la residencia Mosensol. Y muchas gracias. bueno, estamos aquí varios sacerdotes escuchando la tertulia, aunque parezca uno solo, somos unos cuantos más. Pero lo que sí que yo constato es que ha habido momentos en la historia que ha habido muchas más dificultades que las que tenemos en este momento. Hablo de persecuciones, hablo de martirio, o sea, cosas realmente muy duras. Y en esos momentos los sacerdotes no se quemaban, sino que daban la vida. Pero es verdad que también, digamos que la educación que se recibía era una educación en la que se resaltaba mucho pues, el entregarse, el sacrificarse. Era como una cosa normal. A un sacerdote ordenado joven lo mandaban a una aldea perdida, se iba en mula con un macuto y era considerado como normal, ¿no? Pero también ahora lo que sí que veo es que somos una generación, y yo hablo que soy del 76, en la que no tenemos esta claridad del sacrificio, de la renuncia, de la entrega. Somos una generación más cómoda, que estamos un poco más esclavizados a lo que sentimos, a las emociones, a las apetencias. Y puede que a lo mejor el sistema del seminario siga un poco marcado en las generaciones de antes y no en las actuales. Por ejemplo, en mi caso personal, es verdad que hemos tenido una formación teológica, una formación espiritual, pero humanamente es verdad que no se nos ha preparado en ese sentido, ¿no? De forjarnos de alguna manera para las dificultades. Somos un poco más de mantequilla. Lo que decía Miguel Ángel es verdad, que si hay una unión con el Señor, pues uno lo puede espiritualizar y lo puede llevar y lo puede hablar, ¿no? Pero por lo general ya tenemos una tendencia individualista, ¿no? Y muy de que somos los reyes del mambo y nos defendemos y decimos que estamos bien cuando estamos mal. Entonces, más que el tema de las estructuras, que sí que hay que cambiarlas y hay menos sacerdotes, yo creo que la base también es en la formación. O sea, hay que tener una formación también pensando en las generaciones que hay ahora, seminaristas que entran en el seminario con problemas de una familia desestructurada, con un pasado a lo mejor un poco turbulento, eso hay que tratarlo, no basta con que rece y estudie, ¿no? Hay que a lo mejor sanar heridas. O sea, percibo que parece que estamos un poco descolgados de la realidad. Y luego, por ejemplo, a la hora de los nombramientos o de las unidades pastorales y todo esto que tanto se habla ahora, yo creo que la preocupación es más tapar huecos que buscar el bien del sacerdote. Porque a un sacerdote que le das 18 parroquias, si no lo conoces, si no sabes cómo está, ¿qué estás buscando? ¿Tapar los huecos, tener esas parroquias cubiertas o ayudar al sacerdote a crecer espiritualmente y dándose a los demás? Entonces, yo creo que hay que mirar más a la persona y hay muchos sacerdotes que han pedido ayuda en algún momento determinado y la ayuda fue ánimo, ¿no? Sin más. Cuando pues en las diócesis tiene que haber una persona que conozca a los sacerdotes, que sepa si están pasando por alguna problemática, si alguno no aparece en las reuniones, por qué no aparece, preguntar, no simplemente de decir y poner una etiqueta de que nunca aparece. O sea, los curas jóvenes no participan en nada, ¿vale? Y nadie se preocupa de que por qué no participan en nada. No sé, es una inquietud que tengo de que veo que la cosa está más en el fondo, que no hay, a lo mejor, claro, no va a haber una receta mágica, pero sí que desde la formación y teniendo en cuenta que los sacerdotes somos ahora de una realidad que está herida.
No somos de esas realidades férreas de antes, súper trabajadores y, ¿no? No sé, es algo que lanzo para que entre los cuatro a ver si me aportáis un poco de luz. Pues muchas gracias, don José Antonio. Creo que ha quedado muy clara tu exposición, ¿no? Y al final somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y esto afecta a todos. Nos afecta también a los laicos en la vida matrimonial, a los consagrados, religiosos y sacerdotes, por supuesto, ¿no? Don Emilio, don Antonio, don Miguel Ángel, adelante, no sé si quería responder o compartir alguna reflexión en torno a lo que ha comentado don José Antonio. Yo personalmente estoy de acuerdo, por lo que me toca todavía de mi pequeña presencia en el seminario, que también lo ha dicho antes Antonio, quizás se podría hacer en todos los seminarios una selección mucho más precisa de la madurez humana y espiritual de los candidatos, sobre todo en el propedéutico. Yo creo que se está haciendo un trabajo muy hermoso, muy serio, pero los jóvenes que nos llegan como hijos de su tiempo. Ahí hay muchísimo realismo en los seminarios. Otra cosa es si los 6 años de formación bastan para que se alcance una madurez lo suficientemente recia como para que esa reciedumbre les ayude luego a vivir en la intemperie del mundo de hoy. Esa es una de las grandes preguntas de los formadores y de los rectores. ¿Bastarían 6 años? ¿Hay que alargarlo a 12? Tengamos, por ejemplo, en cuenta que en la vida consagrada, en casi todas las congregaciones, para que un candidato o una candidata, un junior o una juniora reciba los votos perpetuos, en casi todas las congregaciones están tendiendo a los 12 años de juniorado. Con lo cual, las propias congregaciones masculinas y femeninas detectan que el proceso de madurez humana es larguísimo hoy. ¿Hay que esperar tanto? ¿Basta con 6 años? Ahí tenemos un tema muy abierto, sin respuestas. Se les está dando todos los medios que se les puede dar a nivel psicológico en todos los seminarios. Otra cosa es que la persona no se la puede forzar en su madurez. Llegan como llegan. Y como ha dicho muy bien José Antonio, en muchos casos cuando llegan de matrimonios rotos, divorciados o separados, hay que curar muchas heridas. Ese es un gran interrogante que tenemos en todos los seminarios, más otra serie de lacras de nuestra cultura de hoy, como es el tema de la adicción a la pornografía o alguna inclinación homosexual, algunas dependencias del padre o de la madre. Hay muchísimo que curar y efectivamente bastan 6 años. Y luego está el tema de la unidad de vida, porque casi todos los seminaristas llegan con carrera universitaria terminada, luego intelectualmente brillantes. Pero se acompasa la madurez intelectual y la madurez pastoral con la madurez afectiva, otro gran tema que tenemos por delante. Y no hay magias, se intenta ayudar hasta donde se puede y hasta donde se dejan, pero eso es un gran reto, la unidad de vida de todas las dimensiones de la persona, corporal, intelectual, afectiva y espiritual. Ese es un gran reto en todos los seminarios. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Miguel Ángel. Pero hay algunas cosas que yo creo que tenemos que evitar el que todo tiempo pasado fue mejor, porque todos tendemos a idealizar, pues cuando nosotros éramos jóvenes. Yo pienso que cuando yo me ordené con 24 años, pues en el fondo era un botarate. En el fondo era un botarate. Y yo me creía que me iba a comer el mundo. Y luego ha sido la vida quien progresivamente pues me ha ido ayudando a madurar, a crecer, a tantas cosas. No creo que sea los jóvenes de hoy excesivamente diferentes a lo que yo era. Es verdad que ellos son hijos de su tiempo, como yo era hijo del mío, y que hay diferencias muy importantes. Con esto estoy dándole la razón a lo que Miguel Ángel decía, que todo lo que sea tomarnos muy en serio, primero la selección y segundo la formación en todos sus aspectos, es fundamental. Y luego hay una cosa que yo sí creo que culturalmente ha cambiado mucho. Cuando yo me ordené el año 74, todavía pues España, por lo menos oficialmente, era católica. Hoy España es un país de misión, pero un país de misión muy duro. ¿Por qué? Porque la buena noticia no llega como buena ni como noticia, sino como algo que ya he sabido y no me interesa. Nos encontramos frente a la indiferencia, frente a las acusaciones. Por ejemplo, el tema de la pederastia nos ha hecho mucho daño, y entonces en otros tiempos había martirio.
Pero en este momento tenemos que luchar con un enemigo invisible, que es la indiferencia, la soledad, el rechazo, que no es menos duro que la situación que se vivió en otros tiempos. Y luego, en otros tiempos también la gente se quebraba. Igual no tenemos datos, pero que los problemas no nos los hemos inventado en esta generación. Los problemas del clero existieron siempre. No sé si me explico lo que quiero decir. En cualquier caso, nosotros lo que nos toca es enfrentar el momento presente, acompañar a los jóvenes que hoy tenemos en nuestros seminarios, acompañar al clero joven en la situación que hoy tenemos. Y acompañar llenos de esperanza. Yo no soy totalmente unido. Nada de tristeza, nada de pesimismo, sí realismo, pero a la vez con muchísima positividad. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Precisamente con lo que comentaban ahora, ¿no? Y en relación también a lo que hablábamos antes de ese estado anímico, de ese estado espiritual de algunos sacerdotes, no sé concretamente en el ámbito de la formación de los seminarios, si también, bueno, ahí puede haber algunos sacerdotes que también se encuentren en una situación anímica, espiritual, de cierto bajón, de cierto desánimo, ¿no? Y si eso puede ser también un riesgo a la hora de animar, de ser un ejemplo para las nuevas generaciones de sacerdotes, ¿no? Que realmente la imagen que se pueda transmitir a veces, si se encuentran con un sacerdote, un formador quemado, ¿no? Esa expresión de burnout que comentaba antes don Antonio, ¿no? Pues quizás eso pueda afectar también teniendo en cuenta que lógicamente todos tenemos nuestras debilidades y no podemos dejarlas de lado para transmitir, para formar a otros, ¿no? Pero quizá en estos casos pues puede ser un cierto contraejemplo, ¿no? Hombre, en general, a la pregunta que haces, yo creo que cuando un joven toca la puerta de un seminario es porque detrás de él ha habido un proceso de acompañamiento espiritual de un sacerdote que ha sido referencia para él y una referencia fuerte y firme, y por eso se le ha despertado la inquietud vocacional. Hoy en la mayor parte de los casos hay detrás un acompañamiento con un sacerdote que ha sido motivo de despertar su vocación. Y luego quiero imaginar que en los seminarios pues están sacerdotes que los propios obispos han elegido como las personas más idóneas. No tendría sentido que en un equipo de un seminario haya un sacerdote quemado. No me cabe, pero bueno, puede ocurrir porque la vida da muchas vueltas. Pero en general yo creo que sí son referencia y acicate y estímulo. Yo a veces contemplo sacerdotes jóvenes un poco anacrónicos en el sentido de que siguen el modelo del héroe solitario. Y pienso que en el momento actual es fundamental abrazar, reconocer y compartir la propia vulnerabilidad, en vez de esconderla, aumentando los secretos. Y creo que es fundamental que desde el seminario uno aprenda a tener espacios de intimidad con diversas personas. Por supuesto, la dirección espiritual, pero también, por ejemplo, dejarse acompañar por un médico y compartir las situaciones de salud. Todavía hoy cultivamos estilos de descuido de la propia salud. Por ejemplo, dejarse acompañar por amigos. Y una de las cosas que veo como muy valiosas en la vida de los sacerdotes jóvenes es cuando hay amigos. Amigos, por ejemplo, matrimonios que les ayudan, les acompañan. Dejarse acompañar, por ejemplo, por religiosas que rezan por ellos y que de alguna manera son un referente de estabilidad espiritual. Abrirse a la posibilidad de un acompañamiento psicológico, de la propia familia también. O sea, lo que creo que ya no funciona es el sacerdote solitario, que no se concede a nadie, que intenta resolver las cosas solo. Y pienso que esto precisamente produce que se queme, ¿no? Al contrario, cuando tenemos espacios de intimidad, y me gusta mucho la expresión del Papa Francisco, intimidad itinerante, intimidad
camino. Nos dejamos tocar en distintos aspectos por distintas personas, la cosa cambia radicalmente. Sí, has dicho unas cuantas cosas en las que me siento muy identificado. Una primera que yo creo que no debe pasar de largo es saber cuidar nuestro propio cuerpo, cuidar el descanso. Esto, medir nuestras fuerzas, tomar conciencia de que somos vulnerables. Eso sin duda es muy importante. Los voluntarismos, los falsos espiritualismos, yo creo que no nos ayudan. O sea, somos seres encarnados y tenemos un cuerpo, que presentamos también como ofrenda, pero que tenemos que ser conscientes de nuestros fallos, de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades, de tantas cosas. Y luego, la otra segunda cosa que me parece muy importante que has dicho es la dimensión relacional. La amistad, la cercanía, la fraternidad sacerdotal. Sería muy importante la escucha por parte del obispo, que dice el Papa Francisco, la cercanía con el obispo o con aquellas personas que el obispo pues elige para acompañar a sus sacerdotes, porque no puede llegar a todos, los delegados del clero. Yo creo que ahí hay una tarea ingente a hacer, sin duda. Yo también me uno a lo que has dicho, Emilio. Yo, pues, ya lo he dicho al inicio, que para un sacerdote joven creo que sería esencial una verdadera amistad con los amigos de toda la vida, una verdadera relación gratuita con sus padres, sus hermanos, sobrinos, sobrinas y sobre todo grupos Betania. Yo creo que a mí al menos me han ayudado siempre grupos de matrimonios que aman la Iglesia, que te ponen los pies en tierra, que te ayudan a vivir la madurez y la relación en pura gratuidad. Por supuesto, los grupos Betanias deberían existir en cualquier sacerdote joven. Muchas gracias a los tres por estas intervenciones. Estamos ya alcanzando casi la hora de tertulia. Quería aprovechar antes de acabar, vamos a ir ya cerrando, pero quería aprovechar para preguntarle a don Emilio por la experiencia en la residencia Mosensol, en la provincia de Castellón, en España. Que nos cuente un poco esa experiencia de acompañamiento a sacerdotes pues, que están pasando por ciertas dificultades. Estaba el otro día en el mar ahí con uno de los sacerdotes y él me comentaba que el amor de los padres es diferente para cada uno de sus hijos porque cada uno es distinto, ¿no? Y un poco se refería o estaba aludiendo a la experiencia de esta casa en la que se trata de acoger a las personas, mucho yendo por encima de todos los problemas, ¿no? Y el otro día el equipo nuestro, yo les daba para rezar, para iniciar la oración de la reunión de equipo, una frase de San Juan de Ávila que quisiera leer. Se decía, bueno, se refiere al comportamiento de San Juan de Ávila y dice así un testigo: a todos atendía con tanta caridad que a cada uno parecía que a nadie había hecho la merced y acogimiento que a él, según la afabilidad y el buen modo con que lo hacía. Pienso que esta sería una excelente recomendación para los obispos, que todos los sacerdotes se sientan atendidos de una manera particular, amados, como hace un padre de familia que ama a cada hijo de un modo distinto. Porque pienso que la clave de esta casa es y ha sido la acogida. O sea, que lo más importante es acoger, sin prejuicios, con cariño, a cada persona, ¿no? Y esto se puede hacer en una casa como esta y se puede hacer también en cada diócesis, en cada ámbito, ¿no? Qué importante encontrar estos referentes. Entonces damos el paso de ese sacerdote que aparece siempre y solo como el que enseña y manda, como el que aconseja y ayuda, al que se dispone a aprender y a recibir consejo y ayuda de otras personas. Pienso que es este pH que había que cambiar, ¿no? Y esto se hace a base, pienso, de acogida. Muy bien, pues no sé si alguien más que querría intervenir, hacer alguna pregunta.
como decía antes, ya nos estamos acercando a la hora de tertulia, que era también el tiempo que les habíamos propuesto a nuestros invitados. Y nada, pues si no hay ninguna intervención más, yo quería agradecer a los tres, don Miguel Ángel Arribas, don Antonio Ávila, don Emilio Lavaniegos, pues haber estado esta noche con nosotros, ¿no? Primero, celebrando la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y luego, pues, compartiendo, ¿no? Viviendo la fraternidad sacerdotal, compartiendo experiencias que suman, que ayudan también, pues, a seguir en el camino, ¿no? Qué importante es esa fraternidad sacerdotal y fraternidad también entre todos, ¿no? Entre todos los cristianos, como decía también el padre Miguel Ángel, ¿no? Matrimonios religiosos, consagrados también que ayuden que hagan equipo también con los sacerdotes, ¿no? Y que hagan iglesia. Así que, bueno, sin más, recordarles que va a quedar grabado, esta tertulia queda grabada, se podrá escuchar de nuevo en Twitter y vamos a intentar también colgarla en YouTube, darle difusión en YouTube para que así pues puedan escuchar a otras personas que no tengan acceso a Twitter. Quería hacer un agradecimiento especial también, aparte de también Emilio, permíteme que agradezca a don Antonio y a don Miguel Ángel el esfuerzo tecnológico también que han hecho, porque ambos no tenían cuenta de Twitter. No sé si después de esa experiencia van a echar el cierre o si les ha gustado, pues igual van a darle una oportunidad, pero en cualquier caso quiero agradecerles especialmente ese esfuerzo que han hecho para abrirse una cuenta y probar esta modalidad de espacio, que hay algunos que llevan mucho tiempo en Twitter y todavía no dominan. Así que muchas gracias especialmente a los dos, a los tres por estar aquí. Pues sin más... Pues muchísimas gracias por habernos invitado y a vuestra disposición siempre que lo queráis. Y yo, mi último grito sería un grito de esperanza, que las situaciones puede ser difícil, que con ese realismo del momento que nos toca vivir, pero sabiendo que Jesucristo dijo una cosa que les digo mucho a los seminaristas: el poder del infierno no la derrotará la Madre Iglesia, y como Él cumple su palabra tenemos que vivir con esa esperanza. El poder del infierno no derrotará a la Iglesia. Muchas gracias, Miguel Ángel, sin duda. Pues muchas gracias a todos y a vuestra disposición. Feliz día de sumo y eterno sacerdote. Pues feliz día para todos. Algunos que me escuchan desde América, todavía queda día de celebración. Por aquí, por España, ya a las 10:32. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos por unirse. Un fuerte abrazo en Cristo. Un fuerte abrazo en Cristo.